a través de la Biblia, con Les Feldick, un ganadero y agricultor de Oklahoma. Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo hogareño durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos con nosotros esta tarde y siempre nos gusta hacer saber a nuestra audiencia de televisión que grabamos nuestros programas un miércoles por la tarde y eso por supuesto implica días laborables, así que la mayoría de nuestra gente son aquellos que están jubilados o que tienen la suerte de tener un día libre. Advertimos que grabamos 4 programas seguidos, verán la misma multitud y me verán igual durante 4 semanas o días, según el caso, pero nos alegra que estén con nosotros y confiamos en que al abrir la palabra aprenderán y crecerán en gracia y conocimiento, que por supuesto es la razón por la que el Señor nos ha dejado aquí. Tenemos materiales disponibles para aquellos de ustedes que les gusta leer o quieren ver los videos en casa o escuchar una cinta de audio. Y si estás interesado en alguna de esas cosas, simplemente llámanos o mándanos una nota. Está bien, ahora nos adentramos en el meollo de la hora y eso es, por supuesto, la palabra de Dios. Y dado que vamos a seguir un formato de a través de la Biblia, como indica el título de nuestro programa, comenzaremos en Génesis. Pero antes de que realmente comencemos a ver algunas escrituras distintivas que probablemente haremos en nuestro próximo programa, hoy solo quiero dar un resumen de lo que algunos han llamado, y me gusta unirme a eso, un plan de los siglos que el Dios Todopoderoso, triuno y creador precipitó hace mucho tiempo en la eternidad pasada cuando, según Hechos capítulo 2, ellos, en consulta y de acuerdo con la presciencia de Dios, pusieron todo en movimiento. Y por supuesto la belleza del estudio bíblico es ver que Dios, como soberano que es, sin embargo, permitió que los hombres y las naciones ejercieran un libre albedrío. Y sin embargo, aquí estamos, tan cerca como podemos decir casi 6,000 años desde el comienzo del hombre, y todo ha caído en su lugar de acuerdo con el cronograma de Dios. Ahora, ¿cómo lo hace sin convertir a los seres humanos en simples robots? Está más allá de nuestra comprensión, pero es un hecho, podemos verlo. Todo lo que fue profetizado sobre su primera venida se cumplió hasta el último punto y coma. Todo lo que ha sido más o menos profetizado sobre el tiempo del fin, ahora podemos ver que se está colocando en su lugar y todo está de acuerdo con su cronograma y sin embargo nunca ha hecho al hombre o a los gobiernos simplemente un robot. Y así, al considerar el tema en esta media hora, queremos mirar el esquema general de las cosas tal como Dios lo estableció desde la eternidad pasada, comenzando, por supuesto, con la creación del hombre. Ahora, generalmente no me gusta involucrarme en controversias sobre el origen del universo. Siempre digo, ¿y qué diferencia hace? Lo principal que tenemos que entender es que en algún momento del pasado Dios lo creó de la nada y cubriremos eso en la próxima media hora. Pero voy a poner una línea de tiempo, como la he llamado durante los 20 años que he estado enseñando. Voy a poner una línea de tiempo en la pizarra y nuevamente siempre me gusta explicar por qué prefiero una pizarra y por qué lo pongo. A medida que avanzamos, en lugar de usar transparencias y proyecciones, algunas de las otras tecnologías que aprendí en mis días de universidad son que si tenía un profesor que escribía las cosas en la pizarra mientras enseñaba, entonces podía identificarme con ello, podía escribirlo en mis notas y lo recordaría. Y por otro lado podía mirar algo que estaba preparado y dispuesto en una página de notas y lo miraba y pensaba, sí, lo sé. Y luego, cuando llegaba el momento del examen, no lo sabía. Y así, sigo usando ese mismo formato antiguo que cuando lo pongo en la pizarra, quiero que posiblemente lo pongas en tu propia página de notas.
Y creo que he liderado personalmente a más personas completamente indiferentes, impías. Cuando digo eso, me refiero a que no tenían ninguna señal de Dios en su vida. Creo que he llevado a más personas de ese tipo de antecedentes a un conocimiento de la salvación usando esta línea de tiempo que cualquier otra cosa. Porque verás, recuerdo que hace años un caballero vino a mi rancho y era al final de un largo día. Y me bajé de mi tractor y él estaba esperándome. Y tenía muchas preguntas. Cuando lo llevé a la casa y le puse una taza de café frente a él, le pregunté, le dije, bueno, ¿de dónde vienes? ¿Qué estás pensando? Y nunca olvidaré su pregunta y he dicho muchas veces, desearía que más personas hicieran esa misma pregunta, porque este es, creo, el mayor problema en el cristianismo hoy. Y su pregunta fue, ¿quién en el mundo es Jesucristo? Y verás, el mundo realmente no sabe quién es Él. Ahora, en nuestros estudios en Corintios, por ejemplo, hemos estado mostrando cómo Él está por encima de todo nombre. Él está por encima de todo lo que alguna vez ha sido nombrado o creado. Y un día va a derrotar al enemigo final de la humanidad, la muerte misma, pero es el mismo Jesucristo que creó el universo. Y así, esta línea de tiempo, a medida que la presentamos, trae todo a foco y aprendemos a usarla, porque esto es algo nuevamente que tantas personas han compartido conmigo, que esto es lo que les interesó. Esto es lo que comenzó a dar sentido a lo que la Biblia está diciendo. Así que vamos a volver al extremo izquierdo de la línea. Y vamos a tomar esta línea de tiempo como simplemente un despliegue ahora de la historia humana, que por supuesto es el término de Dios para su historia. Y comenzamos con la creación de Adán y Eva aproximadamente en 4004 a.C. Y vamos a seguir avanzando a través del tiempo hasta que finalmente, me gusta dividir esto por el bien de un método de enseñanza. Voy a dividirlo en el medio, que entre Adán y el primer advenimiento de Cristo, que es 2000 antes de Cristo, tenemos la aparición del hombre Abraham o Abraham. También podría terminar la palabra completa, y eso es en 2000 antes de Cristo. Pero queremos retroceder 400 años. Ahora hago esto en números redondos estrictamente por el bien de la memoria. Ahora, para ser específicos, probablemente hay pequeñas diferencias en los años aquí, pero no son lo suficientemente significativas. Así que, por el bien de la memoria, para recordar estas cosas, me gusta retroceder un lapso de 400 años hasta el diluvio de Noé. Y luego supongo que podemos poner el nombre de Noé aquí. Y eso ocurre alrededor de 2400 Warana de Green. En otras palabras, los 400 años antes de que apareciera Abraham, tenemos el diluvio de Noé. Así que desde Adán hasta el diluvio es un período de aproximadamente 1600 años, durante el cual toda la raza humana tuvo la oportunidad de conocer a Dios según el formato que le dio a Caín y Abel, que si traían un sacrificio de sangre cuando pecaban, Dios los aceptaría en base a su fe. Pero en su mayor parte, la raza humana entonces no era diferente a como es ahora. Y así lo pisotearon todo hasta que finalmente Dios tuvo que destruirlos. Muy bien, ahora entonces, a mitad de camino entre el diluvio y el llamado de Abraham, tengo que marcar esto aquí. Tenemos la torre de Babel. Ahora, lo único que siempre me gusta enfatizar cuando enseñamos sobre la Torre de Babel, y lo abordaremos a medida que avancemos por las Escrituras, pero para nosotros hoy es tan bueno saberlo. Bueno, es por nuestro propio bien que cada religión falsa, cada religión pagana que puedas nombrar o pensar, cada culto, cada religión mitológica, idólatra, no me importa lo que sea, cada religión falsa tiene sus raíces en la Torre de Babel. Nunca lo olvides, porque fue en la Torre de Babel donde la humanidad, que aún no se había dispersado y no había crecido,
tanto en número de población después del diluvio, pero ese grupo de personas estaba decidido a encontrar una forma ulterior o alternativa de acercarse a Dios, y esa era toda la idea de la Torre de Babel. Era un lugar de adoración falsa, y así me gusta destacar eso. Ahora, comenzando entonces con la Torre de Babel, en esos próximos 200 años, la raza humana simplemente se adentra más y más en religiones falsas. Así que para cuando llegues al 2000 antes de Cristo o en el llamado de Abraham, sostengo que tal vez con la excepción de Set, que aún podría estar vivo, pero aparte de eso, no quedaba un creyente en el verdadero Dios. En la tierra, una vez más, la raza humana sucumbió ante las religiones falsas de Satanás, iniciaron en Babel, y cuando lleguemos allí, en nuestro estudio, mostraremos cómo el libro de Josué, capítulo 24, versículo 2, dice tan claramente que el padre de Abraham, Taré, que vivía al otro lado del río, o el Éufrates, y todos servían a otros dioses. En otras palabras, todos eran idólatras, incluido el mismo Abraham. En 2000 antes de Cristo, entonces, después de ese debacle de la Torre de Babel, Dios hace algo totalmente diferente ahora, porque durante este periodo de 2000 años, el hombre ha tenido cada oportunidad de experimentar una salvación como la que tuvo Adán, como la que tuvo Abel, como la que tuvo Noé, y así sucesivamente. Pero en su mayor parte lo rechazaron. Está bien. Así que Dios ha visto que en 2000 años de historia humana, el hombre no sucumbiría a su oferta de simplemente ser obediente a lo que dijo, creyendo lo que dijo, y ahora va a hacer algo totalmente diferente. Aquí, en el punto medio entre Adán y Cristo, llama a este hombre Abraham. Y voy a hacerlo un poco más obvio para que nuestra audiencia de televisión pueda verlo. Él va a sacar de esta corriente principal de la humanidad y tal vez pueda hacerlo de esta manera. Aquí va el río principal de la humanidad que se extiende hasta la eternidad. Y de esa corriente principal de la humanidad, Dios va a llamar a este hombre Abraham. Él le va a dar un pacto en el capítulo 2 de Génesis y le va a decir a este hombre que de él vendrá una nación de personas, la nación de Israel, o como los conocemos mejor, los judíos. Y así, desde el capítulo 12 de Génesis hasta nuestro Nuevo Testamento, la Biblia trata casi, no diré totalmente, pero la Biblia trata casi totalmente con la nación de Israel y les da las promesas del pacto allá en Génesis 12 de que de este hombre vendrá una nación de personas. Y va a poner a esa nación de personas en un área geográfica de tierra entre el Mediterráneo y el río Jordán, que llamamos la Tierra Santa, que los antiguos, incluso antes de Abraham, los egipcios, por una razón u otra, se referían a esa tierra entre el Mediterráneo y el Valle del Jordán como la tierra divina, y realmente no sabían por qué, pero era evidentemente claro que Dios tenía su dedo en ese pequeño pedazo de propiedad. Bueno, después de que a Abraham se le prometió una nación de personas en un área geográfica, la tercera parte de ese pacto que siempre enfatizamos fue la llegada de un gobierno y en la persona de un rey. Y así aquí está el comienzo, entonces, del trato de Dios con la nación de Israel bajo promesas de pacto, y está preparando el escenario para la llegada de su rey, que sería el gobierno. Ahora, ya sabes, el sentido común te dice, no puedes tener una nación de personas operando como una sociedad si no hay algún tipo de gobierno. Entonces todo lo que tienes es anarquía, y eso es lo que sucede tan a menudo en la historia de Israel. El libro de Jueces nos lo dice tan claramente. Creo que es el último versículo del libro de Jueces. Y cada uno hacía lo que era correcto a sus propios ojos. Bueno, es anarquía, pero tenían esa promesa constante delante de ellos, que llegaría el momento en que Dios proporcionaría su gobierno en la persona del rey, el Mesías, que sería por supuesto el Hijo de Dios,
Y así todo tu Antiguo Testamento, ya sea historia, ya sean los Salmos o ya sea el libro de los profetas, todo está preparando a la nación de Israel para la llegada de su rey y su Mesías y por supuesto su Redentor, porque tenía que haber salvación antes de que cualquiera de lo demás pudiera cumplirse. Y así siempre recuerda eso, que al leer tu Antiguo Testamento, no me importa lo que sea, ya sea historia, salmos o los profetas, todo está en preparación para que la nación de Israel reciba a su rey. Está bien, ahora a medida que avanzamos por el Antiguo Testamento y llegamos al tiempo de Cristo y sus 3 años de ministerio terrenal, este será el núcleo de su ministerio. La razón de todos sus signos y milagros es probar a esta nación de Israel que Él era el Mesías. Y mucha gente se pierde esto. Piensan que realizó sus milagros solo por compasión, solo porque sentía pena por los enfermos y los ciegos. Y eso era cierto. Pero el objetivo principal de sus signos, milagros y maravillas era probar a la nación de Israel quién era Él. Y enfatizamos eso cuando lleguemos a nuestro estudio de los evangelios. Por ejemplo, en Mateo 16 no tomaremos tiempo para verlo en esta media hora. Lo veremos más tarde. Pero en Mateo 16, cuando ya han llegado casi al final de esos 3 años de ministerio terrenal, y Jesús y los 12 están allí en el norte de Israel, en las cabeceras del río Jordán, Jesús les hace la pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Aquellos de ustedes que han estado en mis clases pueden saber la respuesta sin buscarla. Algunos dijeron que eres Jeremías o uno de los profetas, otros dijeron eres Juan el Bautista, y otros dijeron algún otro gran hombre. Pero él les dice a los 12, ¿pero quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro responde como el portavoz, supongo, y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando leemos esas partes, siempre señalo a la gente, ven, Pedro no añadió nada sobre la cruz aún, no sabía sobre la cruz. Pedro no dice una palabra sobre la resurrección, aún no sabe sobre la resurrección. Y sin embargo, Pedro dijo todo lo que necesitaba ser dicho, porque Jesús nunca dijo una palabra en contra, sino que lo elogió diciendo, carne y sangre no te lo han revelado, Pedro, pero mi Padre que está en los cielos. Entonces tenía razón Pedro, absolutamente tenía razón, y vemos esto a lo largo del relato del Evangelio. Marta, en el relato de la muerte de Lázaro, estaba un poco tensa, ya saben, porque Jesús había estado ausente cuando debería haber estado allí para sanarlo de su lecho de enfermo. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Oh, Lázaro resucitará de nuevo. Pero Marta, pensando que hablaba de la resurrección, dijo, oh, yo sé, en el último día. Y luego Jesús dio esa respuesta clásica, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? ¿Y cuál fue su respuesta? Sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Punto. ¿Ves? Y llegas hasta la conversión de Saulo antes de que el Evangelio de la gracia haya sido siquiera susurrado. Y Saulo tiene esa tremenda experiencia de conversión en el camino a Damasco. Y después de que su cuerpo había sido reabastecido con comida y había recuperado la vista, va directamente a la sinagoga de los judíos. ¿Y qué predica? Que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios. Y así este fue el enfoque principal de las promesas del pacto del Antiguo Testamento, que su gobierno en la persona del Rey, el Mesías y el Redentor un día vendría a la nación de Israel. Bueno, ahora sabemos por la historia, así como por el libro, que Israel no creyó quién era Jesús en su mayor parte. Solo un pequeño porcentaje creyó, y así la mayoría clamó por su muerte.
crucifícalo, crucifícalo. Y otra declaración clásica que era palabra por palabra de las escrituras del Antiguo Testamento. No, queremos que este hombre reine sobre nosotros. Y así Roma lo llevó a cabo a petición de Israel y fue crucificado. Bien, entonces eso nos lleva a esa área de la línea de tiempo más allá de la cruz, cuando Israel ahora, debido a su rechazo, es canalizado de nuevo hacia la corriente principal de la humanidad, que llamamos la dispersión, y fueron enviados a cada nación bajo el cielo. Fueron dispersados. Y el templo fue destruido, el sacerdocio fue destruido, e Israel casi pierde su identidad nacional, ya que son dispersados nuevamente en la corriente principal de la humanidad, y todo porque rechazaron a su Mesías y su oportunidad por el rey. Pero verás, aunque Satanás pudo haber pensado que había ganado la victoria, aquí pudo haber pensado que estaba cerca de destruir todo lo que fue profetizado a través de la nación de Israel. Aquí, sin embargo, poco antes del 70 de Cristo, cuando el templo es destruido, pero algún tiempo antes de eso, Dios levanta al otro apóstol, el apóstol Saulo, y ahora, a través de su predicación del Evangelio de la gracia de Dios, Dios saca un pueblo para su nombre que llamamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y es un concepto, ¿no?, completamente nuevo que nunca se conoció aquí. Nada en el Antiguo Testamento tenía idea de que Dios sin Israel sacaría de la corriente principal de la humanidad gentil, así como del judío, y los pondría en un solo cuerpo que llamamos la iglesia, y todo es por gracia. Y así me gusta llamar a esto la era de la gracia, el llamado de un pueblo por su nombre. Ahora, cuando la iglesia esté completa y llena, entonces Dios tiene que sacarla. Y así soy un firme defensor del rapto de la iglesia justo antes del comienzo de esos últimos 7 años, que por supuesto el Antiguo Testamento profetizó y siempre se divide en 3 años y medio y 3 años y medio. Así que a medida que llegamos al final de la era de la iglesia y se quita del camino, entonces Dios puede terminar donde lo había dejado con Israel, aquí. Y de nuevo, sabes, las escrituras son tan meticulosas a lo largo de toda la profecía, y supongo que podría llevarte de regreso, al menos mentalmente, al capítulo 2 de Daniel, y recuerdas ese gran sueño de Nabucodonosor y cómo Nabucodonosor lo perdió, no pudo recordarlo, pero Daniel fue sacado de su lugar. Y debido a esta interpretación, por supuesto, fue elevado al segundo hombre en el reino, pero sin embargo, Daniel recuperó el sueño y lo interpretó, y el sueño, recuerdas, era una gran imagen de un hombre humano, y su cabeza estaba hecha de oro. El área del pecho estaba hecha de plata, el área del vientre de bronce, las piernas de hierro, y luego los 5 dedos, o más bien los 10 dedos, estaban hechos de una mezcla de hierro y arcilla. Ahora quieres recordar que a medida que bajamos la línea de estos metales, vamos desde el más valioso, el oro, hasta el menos valioso, el hierro, y luego aquello que ni siquiera es bueno para nada, que es el hierro y la arcilla. Está bien, pero las escrituras dicen que Babilonia fue ese primer imperio. Fue el mayor imperio que el mundo había visto hasta ese momento. Pero lo asombroso que dice es que un imperio inferior lo destruiría. Ahora puedo recordar hace 25, 30 años. Esa es la palabra que me hizo indagar un poco más. ¿Cómo podría llamar a un imperio que derrotaría a otro imperio inferior? Bueno, cuando bajas por estos metales, como ya he mencionado, pasas de oro a plata, de bronce a hierro, que están disminuyendo en valor, pero están aumentando en su dureza o su capacidad para ser utilizados en la manufactura. En otras palabras, siempre doy el ejemplo. Ciertamente no harías un arado de oro, incluso si fuera tan barato como la tierra, porque no tiene fuerza. Pero el hierro, por supuesto, es el metal elegido.
Así que lo que tenemos es un valor descendente que muestra la capacidad descendente de los gobiernos para gobernar, desde un dictador absoluto como Nabucodonosor hasta los medos y persas que ahora tenían que tener el consenso de dos, hasta el imperio griego que estaba dividido entre 4 generales donde tenías que tener un consenso de 4, y luego llegas al imperio romano que fue la primera república en la historia humana. Sí, los romanos tenían un senado. Si recuerdas correctamente, fue un senador quien asesinó a Julio César, y luego llegamos a un consorcio de materiales aún más débil, que es el hierro y el barro, que creemos que es el imperio romano revivido, que está llegando a Europa occidental incluso esta noche. Ahora bien, ¿cuál es el opuesto? Bueno, a medida que ascendían en poder militar, descendían en poder político. Y esa es la forma más rápida en que puedo explicarlo. Y así, todo a lo largo de la historia humana es un aumento en el poder militar de un reino sobre el siguiente, pero a medida que el siguiente imperio llegaba y dividía la autoridad, debilitaba su estructura política, y puedo recordar más de una vez que he enseñado que amamos la democracia. Absolutamente lo hacemos, pero cuando se trata de hacer las cosas, es el gobierno más ineficiente que el hombre jamás soñó. Y sin embargo, podemos ver que proféticamente el mundo tenía que llegar al lugar donde estamos esta noche. Y eso es que cada pequeña nación, de aquí a Timbuktu esta noche, quiere una forma de gobierno democrática. ¿Quién habría soñado hace 50 años que el mundo en puesta general estaría bajo formas de gobierno democráticas? Bueno, es profético, ¿ves? Y ahora cuando llegas a los 10 dedos, entonces la visión de Nabucodonosor, todos nuestros gobiernos democráticos son tan débiles como un hilo de algodón, y si no crees eso, todo lo que tienes que hacer es mirar lo que sucedió en Albania aquí hace solo unos meses. Solo por el hecho de perder sus inversiones, la pequeña nación cayó en una anarquía total. Bueno, eso nunca habría sucedido bajo un dictador autoritario, pero bajo una forma de gobierno republicano o una forma de gobierno democrática, la gente puede derrocar un gobierno simplemente marchando por la calle, y esto, por supuesto, es lo que causa la inestabilidad. Bueno, por supuesto, para cuando la iglesia sea arrebatada y lleguen los últimos 7 años, cuando eso termine, entonces llegamos a la segunda venida de Cristo, que ya he marcado aquí con la flecha, y Cristo regresará una segunda vez, y entonces estará listo para establecer el reino que ha sido prometido a Israel. Desde el capítulo 12 de Génesis, y así tenemos en una especie de resumen general toda la imagen de la historia humana desde Adán hasta la cruz, hasta el llamado del cuerpo de Cristo, la iglesia, tras lo cual vendrá la tribulación, bajo el dominio del anticristo, otro gobernante mundial, y luego al final de eso Cristo regresa victoriosamente, y la tierra volverá a ser como era en el jardín del Edén, y luego entramos en esos 1000 años finales cuando Él gobernará y reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si desea más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en su área, o sobre este programa, escriba a Ministerios Les Feldick, Ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y su donación es apreciada. Gracias, y asegúrese de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.